en tiempo real, ¿no? Entonces, recordemos que la técnica ELISA en laboratorio pues se basa en una metodología muy precisa, en una metodología muy exacta, por lo cual requerimos ciertos materiales específicos, ciertos materiales calibrados para obtener unas muestras exactas a la hora de realizar nosotros la ELISA en laboratorio. Aparte, pues, que demanda pues gran cantidad de tiempo, unos aproximados de 60 a 90 minutos, y pues nosotros vamos a tener toda esta metodología en este dispositivo conocido como SNAP, con un resultado igual de certero en tan solo 8 minutos, ¿no? Y pues vamos a poder hacer la prueba de una manera más fácil, sin requerir tanto tiempo y tantos protocolos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de nuestro SNAP de Giardia, el cual pues está diseñado para realizar tanto en felinos como en caninos, pero para entender cómo funciona este SNAP de Giardia, primero tenemos que hablar de la giardiasis, ¿no? Entonces, empecemos definiendo pues la giardiasis como una parasitosis intestinal que es producida por Giardia lamblia, ¿no? También conocida como Giardia intestinalis o Giardia duodenalis, que es la que afecta principalmente pues a los mamíferos, ¿no? Este parásito se encuentra distribuido a nivel mundial, ya que no tiene ninguna resistencia a temperaturas ambientales, ¿no? Aunque sí, pues se ha demostrado que predomina un poco más en climas cálidos y templados. Es decir, se ha demostrado que el quiste tiene mayor longevidad en estas temperaturas, en estos climas, ¿no? Este protozoo posee poca especificidad parasitaria, por lo cual, pues como ya lo dije, puede afectar a infinidad, pues a la gran cantidad de los mamíferos, incluyendo pues a los humanos, pues también puede infectar roedores y animales silvestres. También se ha reportado en aves y pues en reptiles. Con respecto a su prevalencia, pues como tal, en poblaciones caninas y felinos, pues se ha reportado que el 10% de los perros adultos, de los perros mascotas, el perro de casa, pues está infestado con giardia, de un 36 a un 50% de los cachorros está parasitado, y el 100% de los criaderos, pues se ha reportado esta alta prevalencia en estos sitios, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que en estos lugares, pues, y representa una de las principales causas de muerte en cachorros, ¿no? Y ya, pues, en gatos se ha reportado una prevalencia entre el 1,4% y el 11%, pero pues muchas veces lo relacionan básicamente por la dificultad de identificar este parásito en heces, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta pues que este porcentaje puede variar, de hecho, de acuerdo a un estudio que se realizó en Brasil, ellos reportaron que la prevalencia en gatos domésticos, gatos de casa, era de un 16% en aquellos pacientes que eran llevados a la consulta rutinaria, ¿no? Y estaban desparasitados, ¿no? Entonces, la importancia de la giardiasis, pues, prevalece principalmente, pues, en su potencial zoonótico. Ya con respecto a su biología, pues sabemos que es un parásito flagelado, es un endoparásito luminal permanente porque todas sus formas biológicas requieren del parasitismo, ¿no? Y de estas formas biológicas, pues tenemos dos principalmente, la que ustedes ven acá, que es el trofozoito, y tenemos otra forma que es el quiste, ¿no? Entonces hablemos primero del trofozoito. Este tiene una forma piriforme o una forma de gota, es aplanado ventralmente, como lo ven acá, y tiene una forma dorsalmente convexa. Tiene una membrana deformable, lo que hace que sus dimensiones sean variables, entre un aproximado de 20 micras de largo y 15 micras de ancho. En su interior se ven estos dos núcleos, pues que son perfectamente simétricos, con un cariosoma y con una membrana nuclear bien delimitada, que pues de hecho cuando los vemos al microscopio muchas veces parecieran ojitos, ¿no? Parecieran los ojos del parásito, pero pues son sus núcleos.
Tiene 4 pares de flagelos, uno anterior, uno ventral, uno lateral y uno posterior, y todos nacen de la línea media del parásito, ¿no? El trofozoito tiene una capacidad de citoadherencia porque tiene este disco suctorio que tiene unas microvellosidades y adicionalmente unas proteínas citoadherentes que le permiten adherirse pues a la mucosidad intestinal, ¿no? Adicionalmente, pues la capacidad de locomoción se debe a su axostilo, que es el que se encarga de mover los flagelos. Finalmente, pues este parásito se nutre principalmente por pinocitosis, entonces a medida que se va alimentando va desarrollando unas vesículas, unas vacuolitas aquí en la parte dorsal. Y pues ya para concluir aquí con el trofozoito, pues este parásito hay que tener en cuenta que se reproduce por fisión binaria longitudinal. ¿Por qué longitudinal? Porque su fisión pues se da básicamente a través de este eje longitudinal, permitiendo generar dos parásitos diferentes, ¿no? Es decir, que es una reproducción asexual y pues adicionalmente tiene una capacidad reproductiva alta, ya que una vez formado se puede volver a dividir a las 6 horas. Y pues es extracelular, no requiere pues de ninguna célula para poder reproducirse, simplemente con los nutrientes del ambiente le basta para llevar este proceso a cabo, ¿no? Ya con respecto al quiste, el quiste pues este es el estadio inactivo de la giardia, este es el responsable de la transmisión del parásito. Tiene esta forma ovoide, tiene un diámetro aproximado de 14 micras de largo, de 10 micras de ancho. Estos quistes se forman cuando los trofozoitos pierden casi totalmente su contenido de agua, lo cual pues les permite reducirse a este pequeño tamaño, ¿no? Tienen una doble membrana filamentosa, si la pueden ver acá. Tienen una membrana externa y una membrana interna. Y pues la pared glicoproteica externa es la que le permite sobrevivir inclusive frente a la acción de diferentes desinfectantes, pues dentro de los más comunes, ¿no? En su interior, pues él contiene 2 trofozoitos que son formados, pero que no están del todo separados. Entonces, en el interior, pues de este quiste, lo que vamos a encontrar son 4 núcleos, y en general todas sus estructuras van a ser el doble, ¿no? Entonces vamos a encontrar pues 4 núcleos, vamos a encontrar 2 axostilos y pues demás estructuras multiplicadas por 2, ¿no? Este pues se describe en la microscopía como un grano de café, normalmente pues los axostilos pues se generan hacia esta porción de la mitad, dándole pues esta sensación visual de grano de café, ¿no? Pues se describen, pues como ya lo dije, son muy resistentes a las temperaturas y a algunos desinfectantes, pero pues se ha demostrado que se pueden erradicar, por ejemplo, con agua hirviendo, pues destruye estos quistes rápidamente, al igual que algunas soluciones como fenol y soluciones de amonio cuaternario. Bueno, la principal fuente de contaminación de transmisión de la giardia y de contaminación pues es oro fecal por ingestión directa de los quistes, y pues el nivel de la infección va a determinarse específicamente por el estado higiénico sanitario de los animales. Las fuentes de infección pues son los animales enfermos, aquellos animales portadores asintomáticos que son eliminadores de quistes, y pues son los más importantes porque son los que terminan contaminando el entorno, ¿no? Entonces pueden contaminar pues agua, pueden contaminar alimento, simplemente con el hecho de que eliminen quistes y pues sean depositadas estas heces en los prados, en los parques, pues allí pueden residir por algún tiempo y resistir a temperaturas los quistes, ¿no? Los adultos eliminan baja cantidad de quistes, pero en el caso de las hembras en gestación o en periodo de lactancia, pues estas son una fuente importante de infección, principalmente para los cachorros.
Y se ha comprobado que en algunos casos un solo quiste es capaz de desarrollar un cuadro patológico. Esto está un poco en entredicho. Hay ciertos artículos que dicen que con un solo quiste pues basta para desarrollar la patología. Hay otros que dicen que se requiere de una carga mínima de 10 quistes para desarrollar la patología, pero lo que todos concluyen es que sí depende del sistema y de la respuesta inmune del paciente. Bueno, ya con respecto a su ciclo biológico, pues la yarda tiene un ciclo monoxeno, es decir, que solo necesita de una especie hospedadora para culminar todo su ciclo. Entonces es un ciclo de tipo directo, es decir, no hay hospedador intermedio. De esta manera todo empieza cuando pues el animal ingiere o el hospedador ingiere pues este quiste, ya sea pues ingiriendo, haciendo coprofagia o ingiriendo aguas contaminadas con Giardia o alimentos contaminados, pues inminentemente va a ingerir este quiste, el cual pues va a ingresar al organismo y se va a transformar allí en trofozoito, ¿no? Entonces, este proceso de desenquistamiento empieza en el estómago y es estimulado principalmente por el pH ácido del estómago. Y lo que sale, pues, del quiste van a ser dos trofozoitos unidos. Y estos son los que van a colonizar, pues como lo vemos acá, van a colonizar pues el intestino delgado. Y estos allí pues se van a nutrir y se van a desarrollar y cada cierto tiempo pues van a seguir haciendo pues este proceso de fisión binaria. Estos trofozoitos se desprenden cada 72 horas aproximadamente del lugar de donde están adheridos y pues de esta manera pues se van eliminando en las heces. Ellos van a invadir principalmente duodeno y yeyuno, específicamente lo hacen porque allí hay mejores condiciones para su reproducción, ¿no? Entonces, bueno, como ya lo decía, a medida que ellos se van desprendiendo, mientras siguen su curso por todo el intestino, ya una vez pues llegan al ilion, ya no hay condiciones adecuadas para su desarrollo, especialmente por los ácidos grasos, que es lo que genera, pues que les genera un estímulo a ellos para que se desprendan de la pared, ¿no? De la mucosa intestinal y pues ya no se vuelvan a citoadherir. Y pues en este momento es donde se empiezan a enquistar. Entonces el enquistamiento se da principalmente en el colon, entonces aquí se va a formar esta membrana quística en su interior y él empieza una reproducción que no termina, ¿no? Entonces es por esto que, como lo vimos anteriormente, vemos todo doble dentro de un quiste, ¿no? Vemos 4 núcleos, 4 exoesqueletos, etcétera, ¿no? Y pues una vez formado el quiste, pues ya es eliminado a las heces. La Giardia, pues en general, pues tiene un periodo de incubación de 1 a 4 semanas, pues siendo un promedio de 2, desde que el animal ingiere el parásito hasta que el animal lo elimina. Entonces, teniendo en cuenta su ciclo de vida, pues la eliminación de parásitos en las heces no es constante, por lo que muchas veces pues no es recomendable usar un solo coprológico para hacer y realizar su diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con heces duras o heces blandas, o pastosas, lo que se reportan como heces pastosas, es más probable encontrar pues la presencia de estos quistes que si tenemos pues una muestra totalmente líquida, ¿no? Una muestra diarreica, pues ya que su eliminación pues es de manera intermitente, pues es más probable que no encontremos ningún tipo de parásito en una muestra diarreica o mucoide. También hay que tener en cuenta pues que a medida pues que se van liberando, o sea, si tenemos una muestra o una materia fecal dura o una materia fecal pues pastosa, pues principalmente vamos a encontrar pues estos quistes, pero si ya tenemos un paciente con diarrea, pues por el hecho del aumento
de la motilidad intestinal y del tránsito intestinal, pues es aquí donde vamos a evidenciar trofosóitos en el coprológico. Bueno, ya hablando específicamente pues de la presentación clínica, tengamos en cuenta que los síntomas van a comenzar a aparecer por lo menos 2 semanas después de la infestación, teniendo en cuenta el ciclo biológico de la giardia. Entonces, estos pacientes con giardiasis, la sintomatología clínica tiende a ser muy variable y esta va a depender fundamentalmente de factores individuales, ¿no? Entonces, como ya lo dije, de la respuesta inmunitaria de mi paciente. Más que de otros factores, como en algunas otras parasitosis, donde puede depender de la virulencia de la cepa, la dosis infestante o muchas veces, pues, de la duración de la parasitosis. En este caso, depende única y exclusivamente, pues, del sistema inmune del paciente. Hay que tener en cuenta, pues, que en cachorros y en animales jóvenes la sintomatología es un poco más evidente que en los animales adultos, donde incluso, pues, ellos pueden tener unos cuadros agudos, cuadros subagudos, o pues también cuadros crónicos transitorios o intermitentes. Entonces es aquí donde yo me encuentro este paciente que reincide a la consulta por estas diarreas intermitentes, ¿no? Entonces instauramos un tratamiento, completamos el tratamiento, pero es este paciente que a los 15 días, a los 21 días, vuelve otra vez con que el paciente está de nuevo presentando diarrea, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta, pues, que en verdad se ha registrado que la mayoría de pacientes infestados con Giardia lamblia, pues, cursan con un cuadro asintomático, ¿no? De hecho, un estudio realizado por una universidad canadiense reportó que el 70% de los pacientes infestados con Giardia eran asintomáticos. Bueno, ya en cuanto a la sintomatología, pues se pueden presentar pues cuadros de enteritis aguda, de diarreas crónicas, se puede presentar esteatorrea, principalmente por la mala absorción que se genera. El paciente va a empezar a perder peso, pues claramente con estos cuadros pues va a ser un paciente inapetente, un paciente decaído. Y pues las heces, la materia fecal, se caracteriza por tener un muy mal olor, tener este olor fétido, y pues esto se genera o es el resultado principalmente de la desintegración bacteriana, que es la que hace que tome ese olor fétido, ¿no? Y pues también se caracterizan por ser diarreas muy mucoides. Bueno, ya hablando pues específicamente del diagnóstico de la giardiasis, pues tradicionalmente el diagnóstico de la giardiasis se ha realizado utilizando 2 metodologías rutinarias, que son las utilizadas en los laboratorios. Entonces, pues la primera y la más común, pues la microscopía directa, y pues la segunda, y que no es tan realizada en todos los laboratorios, pues es la microscopía directa acompañada pues de métodos como flotación y coloración. Pues estas 2 técnicas no es muchas veces utilizadas en todos los laboratorios de referencia. Entonces, pues normalmente se hace pues esta identificación del trofozoito o del trofozoito de los quistes, como los vemos acá, solo vemos quistes. Sin embargo, pues ya sabemos que esta forma diagnóstica puede ser un poco imprecisa, teniendo en cuenta pues que los quistes son delicados y pueden ser excretados de forma intermitente. Bueno, ya teniendo en cuenta pues las metodologías de flotación, pues estas se pueden hacer con sulfato de magnesio, con sulfato de zinc, que de hecho es el método de elección para la detección de quistes de giardia, pues, pero sin embargo esto resulta un poco costoso, por lo cual no se utiliza de forma rutinaria, ¿no? Pues la otra metodología de flotación que se utiliza y que es un poco más económica, pues es con una solución de cloruro de sodio, pero pues generalmente para cualquiera de estas soluciones se requiere y se recomienda que la muestra sea centrifugada, ¿no? Entonces, pues para tú realizar el diagnóstico en la clínica, pues vas a necesitar adicionalmente, pues del microscopio vas a necesitar una centrífuga, ¿no?
Otras pruebas, pues, que podemos realizar adicionalmente, pues, son las coloraciones, ¿no? Se puede hacer una coloración con Lugol o con tricromo, pues lo que va a hacer es resaltar el parásito, pero pues también hay otras coloraciones, otras tinciones, como es la hematoxilina férrica, que es la que vemos de este lado. También tenemos el negro de clorazol o GIMSA, entre otros métodos que vienen siendo eficaces para el diagnóstico de la giardiasis, pero en verdad se ha reportado que se necesitan cargas o formas parasitarias de manera elevada, con concentraciones elevadas para que nosotros las podamos evidenciar en la tinción, ¿no? Entonces, pues recordemos, como ya lo decía, la eliminación de los parásitos en las heces no es de manera continua, por lo que un único examen de deposiciones, un único análisis de coprológico o coproscópico, pues no es necesario, ¿no? De hecho, se ha demostrado que si nosotros hacemos un solo examen, pues solo se puede diagnosticar hasta un 40% de los pacientes, por lo cual se recomienda realizar un coprológico seriado. Esto incluye 3 muestras, que no son 3 muestras en días seguidos, es decir, no es una muestra del martes, una muestra del miércoles y una muestra del jueves, sino lo que se debe hacer es una muestra del lunes, dejo 2 días de intervalo, entonces vuelvo a hacer la muestra, a tomar la muestra el miércoles o el jueves, y la siguiente muestra pues ya sea el sábado o el domingo, ¿no? Para pues aumentar la probabilidad de encontrar giardia en mi coprológico, ¿no? Hay que tener en cuenta que pues nosotros, pues el día de hoy vamos a hablar específicamente del SNAP, pero en el momento y en la práctica diaria, pues las pruebas rápidas no están diseñadas para dejar de lado la coprología, ¿no? Sino simplemente están diseñadas para complementarlas, ¿no? Para complementar los estudios diagnósticos que le vamos a realizar a nuestro paciente. Pues ya sabemos que la especificidad y la sensibilidad de esta técnica pues es mucho más baja que la que se maneja en pruebas rápidas como la del SNAP. Bueno, entonces este es un estudio que de hecho se realizó en Costa Rica, donde evaluaron las características diagnósticas de 3 métodos convencionales que se utilizan de forma rutinaria en los laboratorios, ¿no? Para el diagnóstico de giardia. Entonces, pues tenemos la microscopía directa, tenemos la flotación fecal con cloruro de sodio y tenemos la tinción de hematoxilina férrica. Entonces, pues todas estas técnicas aplicadas a una sola muestra de heces de aquellos pacientes de los cuales los médicos sospechaban de giardiosis. Entonces, se recolectaron en este caso 115 muestras de heces caninas, de las cuales 30 fueron positivas a una o más técnicas. La prueba a la que resultaron positivas en mayor número de muestras fue a la tinción de hematoxilina férrica, con un 15%, mientras que la que menos resultados positivos pues arrojó fue la microscopía directa con un 6%, ¿no? Por otra parte, pues la flotación de cloruro de sodio tuvo un 13% para diagnosticar giardiasis en estos 115 pacientes, ¿no? Todas las pruebas mostraron la misma especificidad, una alta especificidad superior al 98%, pero pues claramente variaron en sensibilidad. Entonces, pues como ya lo vimos, pues entre estas 3 técnicas convencionales de laboratorio hay muy baja sensibilidad, lo cual pues se resume nuevamente en tiempo de tratamiento para mi paciente y pues en dinero para los propietarios, porque claramente voy a requerir de pruebas adicionales para obtener mi diagnóstico, ¿no? Este es otro estudio donde se realizó la comparación del SNAP de giardia con otros métodos de análisis de giardia. Entonces, pues tenemos la microscopía, tenemos las cifras laboratoriales, las ELISAs laboratoriales y pues el SNAP, ¿no? Entonces, pues ellos hacen una comparación con respecto a la identificación del antígeno soluble, pues que claramente solo se
se hace en las pruebas de ELISA. El tiempo de espera, pues en microscopía tradicional, pues siendo en verdad pues muy rápido y ya teniendo la práctica, pues serían unos 20 minutos. Ya pues con cualquier método que necesitemos enviar a los métodos, a los laboratorios de referencia, van a ser un tiempo de 24 a 48 horas, ¿no? Dependiendo, porque algunos también tienen días específicos de montaje. Y pues en el caso del SNAP de Yardia obtenemos resultados en 8 minutos. Pues siendo pues las pruebas más baratas de estas 4, pues claramente la primera es la microscopía tradicional y pues seguidamente del SNAP de Yardia. Pruebas que podemos realizar en la clínica, microscopía y el SNAP de Yardia. Y pues muestras necesarias, pues ya haciendo la comparación en cuanto a tiempo y economía, pues muestras necesarias para diagnosticar, pues tenemos que para la microscopía se requieren de 3 muestras, es decir, coprológicos seriados, y en el SNAP de Yardia solo se requiere de 1 muestra, teniendo pues alta sensibilidad, pues estas 3 pruebas principalmente. En otro estudio, pues que realizó IDEX, este lo realizó en el 2016, donde se evaluaron 176 muestras, de las cuales 95 eran positivos para yardiasis y 81 pacientes eran negativos. Entonces se utilizaron muestras, pues discúlpenme, se utilizaron y se comparó la sensibilidad y la especificidad de pruebas rápidas disponibles en el mercado, ¿no? Y lo que se concluyó, pues, es que con las otras pruebas rápidas, pues, se obtuvo en un promedio de 2 a 4 falsos negativos entre 10 pacientes evaluados, ¿no? Y con respecto a los falsos positivos, el rango variaba entre un 13 y un 30%, ¿no? Adicionalmente, pues, aún realizando los protocolos indicados con las otras pruebas del mercado, algunas de ellas se presentaron inválidas al momento de la lectura. Lo que en conclusión se resume como pruebas que nos van a llevar a diagnósticos erróneos, retraso en el inicio de la terapéutica adecuada para mi paciente, y pues en calidad del servicio pues para el propietario o el tenedor del animal, ¿no? Entonces, pues como lo vemos aquí, con respecto a otras 3 pruebas disponibles de mercado, pues el SNAP de Yardia tuvo la mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando específicamente del SNAP de Yardia, este tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 99%. Se recomienda utilizarse de 5 a 8 días después de finalizado el tratamiento, pues para monitorear su erradicación. Entonces, pues tengamos en cuenta que este SNAP lo que va a hacer es que va a detectar una glicoproteína, de hecho es la glicoproteína GSA65, que es la que se libera al ambiente cuando el trofosodito está en su proceso de desenquistación, ¿no? Es decir, que el SNAP no requiere del contacto directo, ya sea con el quiste o con el trofosodito de Yardia, para diagnosticar la yardiasis, ¿no? Él solo requiere pues estar en contacto con las heces, con el medio ambiente, y pues allí ya va a determinar y ya va a detectar esta glicoproteína GSA65. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuándo realizo esta prueba? Pues esta prueba la voy a realizar aquellos pacientes que van a ser adoptados, aquellos pacientes pues que van a entrar en contacto con niños principalmente o con una familia pues nueva, pacientes que hayan estado en guardería. Ya vimos que este es un protozoario muy resistente pues a diferentes temperaturas ambientales y a diferentes soluciones pues desinfectantes, y pues claramente pues todo paciente enfermo, todo paciente que sea reincidente con estos cuadros de gastroenteritis, pues es un paciente ideal para realizar un diagnóstico rápido con el SNAP, ¿no? Entonces siempre lo acompañamos con el coprológico. Recordemos que las coinfecciones parasitarias también son muy comunes. Entonces, de hecho, pues se ha reportado
que son mucho más frecuentes en los felinos que en los caninos, ¿no? Entonces, pues no nos basta con simplemente hacer un SNAP de Giardia y tampoco nos basta simplemente con hacer un comprológico, ¿no? Los tenemos que analizar de manera conjunta para obtener resultados pues rápidos e instaurar terapéuticas adecuadas a nuestros pacientes. Esta prueba de SNAP de Giardia no tiene ningún tipo de interferencia con algunas vacunas, ¿no? En Estados Unidos se han diseñado y se han certificado ciertas vacunas para Giardia. Pues de hecho pues se recomienda empezarlas a instaurar en los protocolos, en los esquemas de vacunación en pacientes en animales desde las 8 semanas. Y pues se recomienda de 2 a 3 dosis de estas vacunas, pero pues el SNAP no tiene ningún tipo de interferencia con estos productos. Aquí vamos a ver, bueno, un video de cómo funciona el SNAP. Entonces, pues como lo vemos aquí, pues el trofosodito está en su fase de desenquistamiento y empieza a liberar esta glicoproteína al ambiente. Esta glicoproteína, pues es la que se va a mezclar con el conjugado. Recordemos que el conjugado, pues aquí vamos a tomar la muestra con el hisopo, mezclamos con el conjugado y aquí en el conjugado pues se va a mezclar este antígeno con este anticuerpo que está ligado a esta enzima, ¿no? Entonces aquí se va a hacer la primera ligadura, se va a formar este primer complejo, el cual pues vamos a depositar en nuestro SNAP. Vamos a poner 5 gotas de este complejo, el cual va a correr por esta membrana, por esta matriz que está sembrada con una contraparte también ¿de qué? De anticuerpos específicos para Giardia. Entonces, como ustedes ven acá, se empiezan a formar estas helisas sándwich, ¿no? Que es el complejo anticuerpo, antígeno, anticuerpo, pues ligado a enzima. Activamos el SNAP, esto hace un doble recorrido, es decir, le da a la muestra un doble chance de ligarse. Se libera primero una solución de lavado, la cual pues va a remover todas estas sustancias interferentes de materia fecal, de detritos celulares y demás, pues que pueden llegar a afectar una ventana de lectura en estas pruebas que no tengan esta fase de lavado. Seguidamente pues se liberaba una solución de amplificado. Esta solución de amplificado lo que hace es hacer reaccionar pues las enzimas que han sido ligadas pues a los anticuerpos, ¿no? Una vez sucede este proceso, nosotros ya vamos a esperar 8 minutos para poder obtener pues nuestros resultados en la ventana de lectura, ¿no? Siempre vamos a obtener un control positivo y un punto de referencia positivo para Giardia en nuestros pacientes. Entonces, bueno, aquí ya vamos a hablar específicamente del procedimiento de la muestra. Como ya lo dije, pues es una prueba que se puede realizar tanto para felinos como para caninos. Y lo primero que debemos hacer siempre es sacar el inserto de la caja, el inserto de la prueba, ¿no? Incluso, pues muchas veces, aunque ya hayamos hecho otros snaps, pues si hemos hecho otros SNAP como el SNAP 4DX o SNAP triple, pues estos se realizan de manera diferente, entonces siempre es mejor tener a la mano estos insertos, ¿no? Entonces esta es una prueba que se realiza con materia fecal que debe ser obtenida preferiblemente pues en un frasco, en un container para materia fecal de una manera limpia, que preferiblemente no haya tenido contacto con el piso o con el pasto. No se puede tomar la muestra directamente del recto del animal, entonces debemos esperar a que el animal defeque. Una vez que nosotros tenemos nuestra muestra, vamos a sacar, pues en este caso, la muestra, el paquete de nuestro SNAP de Giardia, y seguidamente pues vamos a sacar nuestro hisopo, el cual pues viene en conjunto con el conjugado, viene en esta presentación. Entonces vamos a sacar un SNAP, un hisopo con su conjugado y la muestra la dejamos a temperar preferiblemente
por 30 minutos. ¿Por qué se recomienda que esto pase? Recuerden que aunque este es un dispositivo y una tecnología muy amigable, por dentro estamos hablando de una metodología de ELISA. La metodología de ELISA necesita una temperatura adecuada para que estos antígenos y estos anticuerpos pues se comporten de manera correcta, ¿no? No se puede calentar, simplemente lo vamos a dejar en una superficie lejos de las corrientes de aire para que llegue a una temperatura de 18 a 25 grados centígrados. Bueno, ya una vez han pasado estos 30 minutos, lo que voy a hacer es que voy a separar el hisopo para el muestreo, pues del tubito de ensayo, ¿no? Entonces simplemente lo voy a girar, o sea, lo voy a separar y lo giro y voy a retirar este hisopo, ¿no? Lo ideal pues es recubrir la punta del hisopo de materia fecal sin que sea pues una cantidad exagerada, simplemente pues lo recubro y lo vuelvo a poner en el tubo de ensayo, ¿no? Una vez está aquí en el tubo de ensayo, lo que vamos a hacer es que vamos a romper esta válvula, lo vamos a girar hacia un lado, la giramos hacia el otro lado y una vez hemos roto, entre comillas, pues estos seguros, vamos a empezar a oprimir, como lo vemos acá, a oprimir 3 veces. Y lo que va a pasar ahí es que se va a mezclar el conjugado con la muestra que está en el hisopo, ¿no? Entonces lo mezclamos 3 veces, este conjugado va a subir, va a bajar, y pues después de que ya lo hemos mezclado 3 veces, vamos a poner 5 gotas de nuestro complejo en el SNAP de Giardia, ¿no? Una vez, pues, corre por la ventana de lectura, vamos a esperar a que llegue al punto de activación. Si no llega al punto de activación, simplemente esperamos a que pase 1 minuto o 60 segundos y activamos el SNAP. Activamos el SNAP debe estar puesto en una superficie completamente horizontal, preferiblemente una superficie limpia, y debemos asegurarnos que el SNAP quede activado pues totalmente plano, ¿no? De esta manera, pues si vemos estos errores, pues podemos generar alteraciones en el proceso de liberación de solución de lavado, solución amplificado. Recordemos que estas sustancias salen por diferencia de densidades, ¿no? Una vez activamos el SNAP, activamos de nuevo nuestro cronómetro para 8 minutos y en 8 minutos hacemos la lectura de la prueba. ¿Qué resultados podemos obtener? Podemos obtener, pues, como lo ven en estos 3 pruebas de la pantalla que se encuentran a la mano izquierda, resultados negativos, o podemos obtener un resultado positivo para giardiasis, ¿no? Como lo ven acá, todas las ventanas están completamente limpias, están completamente legibles, no tienen ninguna coloración, ninguna interferencia, y todas fueron realizadas con materia fecal, ¿no? Entonces, bueno, ya, ¿qué hacemos cuando nosotros obtenemos nuestro diagnóstico? Recordemos que IDEXX, pues siempre pensando en los veterinarios, nos da estas ayudas diagnósticas, estos algoritmos que nos dan una guía, ¿no? Entonces, en caso de tener un resultado negativo, pues claramente es muy poco probable que la giardia sea el causante de la sintomatología y del cuadro clínico del paciente. Entonces, en este lado, en estos casos ya descarté un parásito y debo entrar a evaluar pues otros parásitos intestinales o incluso pues algunos cuadros virales o cuadros bacterianos, ¿no? Ya, pues si yo tengo un resultado positivo, pues claramente pues tengo la causa de la diarrea, debo relacionar mi resultado de mi SNAP con los resultados del coprológico y mirar pues si hay coinfecciones, ¿no? Para instaurar el tratamiento indicado, ya sea para perros o para gatos. Una vez pues instauro el tratamiento, termino el tratamiento y en caso de que la giardia sea pues el único parásito aislado o parásito encontrado, pues vuelvo y hago un monitoreo con un SNAP en un periodo de 2 semanas una vez finalizado el tratamiento.
Otra sugerencia que nosotros hacemos para el uso del SNAP, pues aparte de ayuda diagnóstica, por ejemplo, si nosotros utilizamos el coprológico simplemente para diagnosticar la giardia, entonces recordemos pues que en esta técnica de microscopía directa, si yo obtengo un resultado positivo, pues claramente pues no hay pierde, ¿no? El paciente está infestado con giardia. Pero si yo obtengo un resultado, un reporte negativo del laboratorio por esta metodología de microscopía directa, no me descarta que el paciente no tenga giardiasis, ¿no? Entonces, si yo tengo un resultado positivo, simplemente puedo instaurar un tratamiento y para confirmar que he erradicado pues la giardia, puedo simplemente hacer el monitoreo con el SNAP y ya no va a ser pues necesario hacer la relación con el coprológico, ¿no? Sino simplemente confirmo que he erradicado este parásito con el SNAP. Bueno, recordemos que esta es una prueba que también la podemos realizar en nuestro equipo SNAP Pro. Entonces, simplemente nosotros pues hacemos la preparación de la muestra, pues en el exterior, ponemos aquí las 5 gotas de muestra y introducimos el cassette en el SNAP Pro. Una vez nosotros ponemos el cassette en el equipo, él hace como un clic literal y pues él se va a encargar de cronometrar el tiempo, de activar el SNAP, él va a interpretar los resultados, los va a exhibir y pues en caso dado que ustedes pues tengan el VetLab Station, pues él va a transferir, va a transmitir estos resultados a la historia clínica de su paciente junto con los otros resultados de hematología y de clínica. Esto fue todo pues por hoy con respecto al SNAP de giardia. Recuerden que nos vemos mañana con el SNAP de IgG para potros. Los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos todas estas semanas académicas. Ha sido muy grato y pues ya me gustaría saber si tienen alguna pregunta al respecto de la prueba. Muchas gracias, doctora Natalia, por la charla. Muy interesante. Tenemos ya varias preguntas. Vamos a iniciar. Bueno, la primera pregunta la hace el doctor César Gallo. De por sí, te pido un favor si puedes repetir la parte de realización del SNAP de manera breve, que cree que no lo pudo observar cuando lo explicaste. Claro que sí, doctor. Bueno, recordemos, primero que todo, sacamos el inserto. Una vez sacamos el inserto, vamos a sacar nuestro SNAP. Vamos a sacar el hisopo que viene ahí mismo con el conjugado y vamos a tener a la mano pues la muestra de coprológico, ¿no? La muestra de materia fecal del paciente. En caso dado, pues preferiblemente, como todas las pruebas, tanto de hematología y como química, y de orina, pues se recomienda que sean muestras frescas, pero pues si han sido muestras que tuvieron que ser refrigeradas o tuvieron que ser congeladas, pues no hay ningún problema en utilizarlas, ¿no? Simplemente hay que ser muy precavidos en dejarlas atemperar, pues para que lleguen a una temperatura de 18 a 25 grados centígrados, que es un tiempo recomendado de 30 minutos. Seguidamente, pues vamos a separar el tubo de ensayo del hisopo, entonces simplemente vamos a desprender, como lo vemos acá en el dibujo, tomamos por una mano el tubo de ensayo, por otra mano pues esta válvula, vamos a tomar la muestra, vamos a cubrir el hisopo con la materia fecal, no tiene que ser una cantidad exagerada, simplemente vamos a rotar de manera pues uniforme el hisopo en la materia fecal y seguidamente lo volvemos a introducir al hisopo. En el hisopo vamos a romper los seguros pues de esta válvula, de este baloncito que ustedes ven acá, simplemente lo giran hacia un lado, lo giran hacia el otro y empiezan a bombear, ¿no? Cuando ustedes oprimen este baloncito que ven acá arriba, lo que va a pasar es que el conjugado que estaba acá empieza a subir y a bajar, ¿no? Entonces ustedes lo mezclan 3 veces, de esta manera la muestra se mezcla con el conjugado, ponemos 5 gotas de este complejo que ya formamos acá
en nuestro pozo de muestras, dejamos que corra por la ventana de lectura hasta que llegue al punto de activación o hasta que, o sea, si no llega al punto de activación, hasta que se cumplen 60 segundos. Se debe activar cuando la muestra esté en la mitad del círculo de activación. Lo activamos de una manera firme y debe quedar completamente horizontal. Ahí, en ese momento, activamos nuestro cronómetro para que nos avise cuando ya hayan pasado 8 minutos y nos permita pues hacer la lectura de nuestro dispositivo. Vale, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. El adicional hizo una pregunta y es que ¿cuál sería la mejor muestra a utilizar? Bueno, la mejor muestra y la muestra ideal y la única muestra que se puede utilizar es la muestra de materia fecal. Materia fecal, pues que se haya obtenido ya del paciente, no directamente del recto ni del piso, pues preferiblemente que no sea así, sino que pues sea obtenida en un container, en un frasco para materia fecal. Toca esperar que el animal pues haga sus necesidades, que el animal defeque. Vale, muchas gracias por la respuesta, doctora. Luego está la pregunta del doctor Juan Díaz. Primero que todo le dice buenas noches, que muchas gracias por la charla. Dice que si se puede realizar el SNAP para el diagnóstico de otros animales como cerdos, mapaches, que pueden tener pues una incidencia a desarrollar la giardiasis. Bueno, doctor Juan, muchas gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy interesante, teniendo en cuenta pues la incidencia de la giardia pues, en todas las especies, como ya lo dije, en aves, en reptiles, en mamíferos en general. El SNAP de giardia está diseñado específicamente para caninos y felinos. En algunos estudios han utilizado esta prueba para diagnosticar giardiasis en otras especies, pero pues de acuerdo a los lineamientos pues, de IDEXX está solo requerido para caninos y felinos, para gaticos y perros. Vale, doctora, muchas gracias por la pregunta. La siguiente pregunta la hace el doctor César Gallo. Dice que cuando se compara el estudio, ¿sí? Se realiza la descripción del estudio de comparación de técnicas del SNAP versus la microscopía. Dice que el SNAP se tarda menos que la microscopía. Y entonces él dice que si se pone la microscopía en un alrededor de 20 minutos, tardaría más el SNAP si se suman los 8 minutos del resultado, es decir, la espera para la lectura, más los 30 minutos del atemperamiento. Entonces, que si siendo así, pues cuál sería la ventaja del SNAP versus la microscopía en cuanto al costo y velocidad. Bueno, pues claramente, pues haciendo pues un conteo total del tiempo, pues sí es menor el tiempo en una técnica donde se haga microscopía directa, pero pues siempre va a ser mayor la sensibilidad del SNAP en cuanto a la microscopía, ¿no? Hagamos también un promedio de los precios en que yo voy a requerir de muestras de coprológico, de exámenes de coprológico para determinar y diagnosticar la giardia en materia fecal, ¿no? Recordemos que se requieren generalmente hasta de 3 muestras para diagnosticar a mi paciente, muestras que van a ser y se recomiendan que sean seriadas, pero en un periodo o con un intervalo de entre 1 y 2 días entre cada muestra. Entonces, pues, si lo vemos de esta forma, pues el tiempo del SNAP, el tiempo de diagnóstico del SNAP, sí vendría siendo menor, al igual pues que el costo, ¿no? Porque ¿a qué precio? Pues le cobramos nosotros el coprológico, un coproscópico a un propietario, y pues a qué precio pues cobramos un SNAP, ¿no? Terminaría siendo una relación similar, ¿no? Y si voy a realizar pues coprológicos seriados y hasta la tercera muestra me van a reportar giardia, pues he perdido
básicamente de 5 a 6 días de tratamiento, sabiendo que pues pude haber utilizado el SNAP de Giardia, que pues sería un total de 38 minutos, digamos, para obtener un resultado positivo. Pero la principal ventaja en comparación siempre va a ser la sensibilidad. El SNAP de Giardia es mucho más sensible que la microscopía directa. Claramente no compiten en cuanto, y pues en cuanto a especificidad, pues también, ¿no? Teniendo en cuenta que el hecho de que yo no vea el trofozoito o el quiste en la materia fecal, pues en la microscopía directa no quiere decir que no tenga el parásito, ¿no? Ok, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace la doctora Mary Laurín, la cual dice que qué diferencia de tamaño hay entre un quiste de Giardia y huevos de nemátodos. Bueno, es una muy buena pregunta. Los quistes de Giardia pues tienen un promedio pues de largo de 14 micras y un ancho de 10 micras en promedio, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con un huevo de ancilostoma, pues tiene un tamaño pues mucho mayor de aproximadamente 30 a 35 micras de largo, ¿no? Entonces los quistes de Giardia tienen mucho menos tamaño pues que los huevos de cualquier nemátodo. Vale, doctora, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta la hace la doctora Piedad. Primero le dice que buenas noches, que muchas gracias por la charla. ¿Cuál es el intervalo de tiempo desde la toma de la muestra hasta su ejecución con el SNAP de Giardia? Bueno, doctora Piedad, pues nosotros podemos, no se requiere esperar si nosotros ya obtuvimos la muestra del paciente y, por ejemplo, ya habíamos sacado a temperar pues el SNAP directamente con el conjugado, pues podemos realizar, siempre garantizando pues que los tres componentes estén a una temperatura de 18 a 25 grados, lo podemos realizar inmediatamente. Si esa era la pregunta que usted me estaba realizando. Vale, doctora, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta la hace la doctora Andrea Guadalupe Jiménez. Dice que después del diagnóstico positivo a Giardia y de instaurar un tratamiento, ¿cuándo y cuántas veces se puede repetir el SNAP de Giardia? Bueno, una vez nosotros obtuvimos pues el diagnóstico, un resultado positivo para giardiasis, se recomienda que una vez finalizado el tratamiento, pues se realice el SNAP a la semana o a las 2 semanas, ¿no? Y pues cuántas veces puede repetir el SNAP, pues hay estudios que dicen que en cuanto a estos planes de salubridad de los animales, teniendo en cuenta pues el potencial zoonótico de la giardia, pues se debe hacer un control a cada 2 veces al año en cachorros o en pacientes o en animales jóvenes y ya en pacientes adultos hacerlo de manera anual, ¿no? Entonces, como lo digo, el SNAP no pretende en ningún momento pues reemplazar el coprológico, pero pues sí se recomienda hacer una evaluación conjunta de ambas pruebas. Vale, muchas gracias por la respuesta, doctora. La siguiente pregunta la hace el doctor Manuel Soto. Dice que en los animales con giardiasis sí se puede presentar los signos de heces con sangre y vómito. Bueno, doctor Manuel, teniendo en cuenta que la sintomatología y el cuadro clínico pueden ser tan variable en estos pacientes, pues no se ha reportado, y pues dentro de los signos característicos no se ha reportado que el vómito sea uno de ellos, tampoco de heces con sangre, ¿no? Las heces se caracterizan, pues aparte de ser muy fétidas, tal vez tener como estas pintas de grasa, y pues ser muy mucosas, ¿no? Tal vez pues podemos y se han relacionado a veces con sangre con otros tipos de parasitosis, tales como son el ancilostoma, el cual pues sí genera pues estas diarreas sanguinolentas. Pero en el caso de la giardia no, de forma Vale, aislada, ¿no?
Vale, doctora, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta la hace el doctor Manuel Soto Puerto. Dice que se habló que la yardiasis es resistente al calor y a los químicos. ¿Cuál creería usted, doctora, que es el mejor químico para usarlo como desinfectante? Bueno, pues las soluciones de amonio cuaternario y pues que normalmente son muy utilizadas en nuestras clínicas pues para como agente desinfectante resulta muy efectivo para erradicar la yardiasis, ¿no? Pues esto sería una muy buena pregunta a la hora de instaurar protocolos de limpieza tanto en los hospitales como en las guarderías, pues en tiempos determinados. Vale, doctora, muchas gracias por la respuesta. Y la última pregunta la hace el doctor Manuel Soto Martínez. Dice que ¿cuál sería el diagnóstico diferencial para la yardiasis? Bueno, pues diagnósticos diferenciales para yardiasis, pues incluimos pues cualquier cuadro pues que no, o cualquier agente que nos pueda causar estos cuadros de gastroenteritis, ¿no? O principalmente o de enteritis crónicas. Entonces, pues cualquier parasitosis, ya sea pues por ancilostoma o por otro tipo de agentes también bacterianos o virales, pues pueden causar estos tipos de diarreas crónicas, ¿no? Aunque tengamos en cuenta que el 70% de los pacientes con yardiasis terminan siendo asintomáticos frente a la presentación clínica. Vale, doctora, muchas gracias por la respuesta. Le agradecemos por toda la charla, muy interesante, a todos por la asistencia y la participación durante la charla. Los esperamos el día de mañana para quienes estén interesados en conocer el método diagnóstico y la utilidad del SNAP IgG en potros. Sí, sí, como lo dije al inicio, si tienen colegas que se dediquen a hacer medicina en esta especie, cordialmente invitados. Entonces, mañana cerraremos el ciclo como tal de charlas en cuanto a IDEX. Vamos a tener una semana de anestesia la próxima semana. Vamos a estar dando la información desde el día viernes. Entonces, de igual manera, cordialmente invitados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Natalia, y que pasen una feliz noche. Muchas gracias, doctora Jessica. Muchas gracias a todos por la compañía y nos vemos el día de mañana. Buenas